del libro de Filipenses capítulo 1, audio y resumen. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee al pie de letra. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará a mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes más bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. Y si dejaros intimidar por los que se oponen, para que ellos ciertamente es inicio de perdición, pero para vosotros salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os oís que hay en mí. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: amén. Resumen. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Aquí Pablo y Timoteo saludan siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, los siervos de Jesucristo, dan los saludos a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí ellos les dan ese saludo como acostumbraba el apóstol Pablo y Timoteo a saludarlos. El 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice gracia y paz. Era lo que él les decía a ellos, gracia y paz. O sea, él le deseaba la paz a ellos, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que la paz del Padre y la paz de su Hijo Jesucristo estuvieran con ellos. Oración de Pablo por los creyentes. El 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo siempre le daba gracias a Dios por cada uno de ellos, cada que él se acordaba de ellos. El 4 dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Pablo siempre se gozaba y daba y le decía al Padre, a través de sus oraciones le rogaba con gozo por ellos. Eso lo hacía el apóstol Pablo. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo le decía que en esa comunión que ellos siempre habían estado desde el primer día hasta la hora que Pablo seguía orando por ellos. Imagínense que ya había pasado el tiempo, no sabemos qué tiempo había pasado, pero más sin embargo él siempre le estaba dando las gracias al Señor por ellos, desde el primer día hasta ese día. El número 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, estando persuadido de esto, o sea, él estaba persuadido de quién. ¿Quién había comenzado la buena obra de ellos y la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Era nuestro amado Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo solo había usado, ¿verdad? Y ocupaba a su apóstol de él. ¿Para qué? Para que ellos fueran instruidos. Pero la palabra la recibían directamente de nuestro amado Señor Jesucristo. El 7 dice, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí ellos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, perdón, le decía que era justo que él sintiera eso por ellos. Porque os tengo en el corazón de Pablo siempre estaban sus hermanos. Y en mis prisiones, aún donde el apóstol Pablo se encontraba prisionero, aún ahí ellos estaban con él. ¿A través de qué? De su corazón. Y en la defensa, y aún en la defensa, él los tenía ahí con ellos. A ellos los tenía él ahí. Y confirmación del Evangelio. Aún en la confirmación del Evangelio, Pablo, él los sentía ahí con ellos y con ellos estaban con él. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, amados hermanos, amadas hermanas, lo que la palabra hoy nos está enseñando. A un Pablo prisionero, a un Pablo en medio de la cárcel, a un Pablo en medio de esa defensa, aún en medio de esa confirmación del Evangelio.
ellos eran participantes con él de la gracia. Como en Pablo no había envidia, no había celos, no había rencor, no había resentimiento. En él estaba el amor de Jesucristo siempre para con sus hermanos, amados hermanos. Preciosa palabra hoy nos está dando el Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Nuestro Dios era el testigo de cómo Pablo los amaba a todos ellos con ese amor entrañable. Amados entrañables, ¿desde dónde salía el amor de él para con ellos? Amados hermanos, ese amor salía desde las entrañas del corazón de Pablo. Ese amor que él le tenía a todos ellos. El 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Aún Pablo le pedía al Señor en oración que el amor de ellos abundara aún más y más en el conocimiento y en toda comprensión. No nada más en la palabra, en el conocimiento de la palabra, sino en toda comprensión. ¿Hacia quién? Hacia los demás. El 10 dice, para que aprobéis lo mejor, para que ellos aprobaran lo mejor, a fin de que seáis sinceros, que fueran sinceros, irreprochables, que nadie les reprochara nada. Primeramente nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Para el día de Cristo, que ellos no fueran irreprochables. Primeramente para nuestro Señor Jesucristo y de ahí para sus demás hermanos. Llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Tenían que estar llenos de esos frutos y de justicia, que son por medio de Jesucristo los frutos y la justicia, que eran por medio de nuestro amado Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amados hermanos, ellos tenían que estar así llenos. ¿Para qué? Para que ellos, porque todo lo que ellos hacían era para nuestro Señor Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo. El número 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Hermanos, les dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que a Pablo le había sucedido y lo que le iba a seguir sucediendo, han contribuido, habían contribuido todo eso, estaba contribuyendo todo eso, más bien para el progreso del Evangelio. Amados hermanos, como Pablo demostraba esa predicación, demostraba, amados hermanos, ese deseo de seguir predicando el Evangelio. A pesar de todo lo que estaba pasando, lo que estaba padeciendo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en Pablo estaba ese amor entrañable, primeramente en su amado Jesucristo, y de ahí para sus hermanos. El 13 dice, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente, aún en el pretorio y aún en todos los demás, el Evangelio se había hecho evidente. Que estoy preso por causa de Jesucristo. ¿Por quién estaba preso? Por predicar el Evangelio. Porque a través de que él predicaba el Evangelio, anunciaba al nuevo, al eterno,
al poderoso, a nuestro amado Jesucristo. Alabado sea su santo nombre, Padre Celestial. El 14 dice, y la mayoría de hermanos cobrando ánimo, la mayoría de sus hermanos que se encontraban afuera o aún adentro de ahí donde él estaba, estaban cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, aún en medio de donde él se encontraba en la prisión. Ellos estaban cobrando ánimos, amados hermanos. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El que Pablo estuviera en la prisión, aún los hermanos que predicaban el evangelio, adentro estando él en la prisión y afuera, donde los demás predicaban el evangelio, anunciaban las nuevas de salvación, ellos se atrevían más aún todavía a hablar la palabra sin temor, hablaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, anunciaban el evangelio, amados hermanos, sin ningún temor. El 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Aquí el apóstol Pablo le dice, algunos a la verdad predicaban a Cristo por envidia y rivalidad, o sea, eran rivales de él. Pero otros lo hacen de buena voluntad, otros predicaban el evangelio de buena voluntad. ¿Cuál es el evangelio de buena voluntad? El hablar con sinceridad, el hablar honestamente, el hablar la palabra, transmitir las buenas nuevas de salvación, pero de buena voluntad. El 16 dice, los unos anuncian a Cristo por rivalidad. Los unos, o sea, que anunciaban a Cristo por rivalidad. No eran sinceros. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ellos lo hacían ¿por qué? Por rivalidad. Mas, sin embargo, allá donde se encontraba Pablo, ellos no eran sinceros y por eso predicaban con rivalidad. Pero en su corazón no había sinceridad, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, ellos pensaban añadir más aflicción a donde él se encontraba. Las aflicciones ¿a qué? A Pablo, a donde él se encontraba en esa prisión. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, los otros sabían que él estaba puesto para la defensa del evangelio, apenas iba a tener la defensa. Él estaba en la defensa del evangelio. ¿Por qué? Porque a través de que Pablo era preso, de esa manera Jesucristo defendía su evangelio, su palabra. A donde quiera que Pablo lo enviaba a él, a donde quiera que Pablo era azotado, a donde quiera que Pablo, a un prisionero por Jesucristo a través del evangelio, él siempre estaba en la defensa del evangelio. ¿Y qué era la defensa del evangelio? Nuestro amado Jesucristo. El 17, el 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Amados hermanos, aquí está la respuesta en el número 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado.
Hermanos, aún donde se encontraba Pablo, con todo lo que estaba pasando, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras por todo lo que pasaba y como los otros predicaban, anunciaban el evangelio, o por pretexto o por verdad, pensaban que ellos lastimaban a Pablo. Mas para Pablo no era así. Cristo es anunciado. Por pretexto anunciaban a Cristo. Por verdad o no anunciaban a Jesucristo. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. Él se gozaba aún en las aflicciones, aún de que fuera azotado, aún de lo que fuera golpeado. Él siempre se gozaba, dice, aún me gozo y me gozaré siempre. ¿Por causa de quién, amados hermanos? Por causa de nuestro amado Jesucristo. Pablo daba la vida. El 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, amados hermanos, tremenda palabra y muy fuerte, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, la oración y la suministración que ellos hacían, aparte de la de Pablo y la de ellos, era tan fuerte. Esto resultará en mi liberación. Amados hermanos, amadas hermanas, cómo la oración tiene poder. Y de ahí la suministración, no nada más ministración, la suministración va más allá del Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué del Espíritu de Jesucristo? Porque para el que no lo sabe o para el que no lo ha atendido, amados hermanos, con todo respeto, significa que el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nos dice su palabra y nos enseña que cuando era necesario que nuestro Señor Jesucristo descendiera a los cielos para estar sentado a la diestra de su Padre dijo, es necesario dejar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Nuestro Dios Espíritu Santo. ¿Por qué nuestro Dios Espíritu Santo? Él también es Dios porque es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Padre eterno. El 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que de nada seré avergonzado. Fíjense, hermanos, conforme a mi anhelo, el anhelo es uno. La esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que en nada seré avergonzado. Él no iba a ser avergonzado porque en Él estaba nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, con toda la confianza es nuestro Señor Jesucristo, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo o muero. El cuerpo de Cristo iba a ser magnificado en Pablo. Si vivía o moría, Pablo seguía estando con él. Mire la respuesta del número 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amados hermanos, si Pablo moría, Jesucristo estaba con él. Y si Pablo moría, Jesucristo seguía estando con él. Porque para todo aquel que sirve a Jesucristo, el morir es ganancia. Para todos. Pero si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Amados hermanos, porque para mí el vivir, dice, en la carne, el 22 dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra. Imagínese, hermano, si para él el vivir en la carne resultaba para él, ¿verdad? El beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Aquí él se refiere o les quería decir
que si para él el vivir en la carne resultaba para él un beneficio de la obra, o sea, de esa obra que Jesucristo seguía haciendo, no sé entonces qué escoger. Para el apóstol Pablo iba a ser difícil escoger algo y decidir por algo, pero lo tenía que hacer. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él se encontraba puesto en un estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él estaba puesto en algo estrecho, porque era Cristo y eran sus hermanos. Pero ¿qué pasaba con el apóstol Pablo, amados hermanos? Él quería partir con nuestro amado Jesucristo y estar con él, lo cual era muchísimo mejor para el apóstol Pablo estar con Jesucristo. Pero quedarme en la carne me es necesario por causa de vosotros. Amados hermanos, cuánto los amaba con ese amor, con ese entrañable amor que él tenía para sus hermanos, y no nada más para él, para todo el mundo, para todas las almas, porque Pablo siempre demostró ese amor sincero para con ellos. Tan grande era el amor por ellos que todo lo que pasaba, primeramente el amor por Jesucristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo estaba en Pablo primeramente, de ahí para sus hermanos, de ahí para con los demás. Que no le importaba pasar todo lo que tuviera que pasar, toda persecución, todo lo que él era perseguido no le interesaba, por amor a nuestro Señor y por amor a sus hermanos. El 25 dice, y confío en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amados hermanos, él aún seguía confiando en eso, que se iba a quedar, que aún iba a permanecer con todos ellos para vuestro provecho. Cómo los amaba, que a él no le importaba quedarse para con todos ellos porque ahí había provecho y gozo de la fe. Se gozaba él en la fe de nuestro amado Jesucristo y en la fe de él y en la fe de los demás. Y estaba dispuesto a quedarse con ellos. Aunque él, su anhelo y su deseo era partir con Cristo, pero también no le interesaba, ¿verdad?, quedarse con ellos por amor a Cristo y por amor a ellos. El 27 dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo le dice que solamente les rogaba que os comportéis, que se comportaran como era digno del Evangelio de Cristo, o sea, que anduvieran bien ante el Señor Jesucristo y que de esa manera con dignidad también llevaran el Evangelio, para que sea que vaya, para que fuera que Pablo fuera a verlos, o que esté ausente, o que Pablo se encontrara ausente. Oiga de vosotros, o sea, que Pablo oyera de ellos, que estáis firmes, que estuvieran firmes ellos en un mismo espíritu, que su firmeza fuera en un mismo espíritu, que todos estuvieran en ese mismo espíritu. Combatiendo, o sea, que siguieran combatiendo, unánimes, o sea, que estuvieran combatiendo, sí, por llevar el Evangelio, y unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. Que todos estuvieran combatiendo, ¿verdad? Pero que también estuvieran unánimes, todos juntos, por la fe del Evangelio, que todos tuvieran fe por el Evangelio
del evangelio que tenían que compartir. El 28 dice, y sin dejaros, que ellos no se dejaran intimidar por los que se oponen, por todo aquel que se oponía, para ellos ciertamente es inicio de perdición. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo les pedía que no se dejaran intimidar por los que se oponían, que ellos llevaran el evangelio, que para ellos, ciertamente para los otros, era inicio de perdición. Querían que así como ellos se perdían, también querían que los hermanos de Pablo se perdieran. Pero para vosotros la salvación, esto procede de Dios. Les pedía que no se, ¿verdad? Que no se dejaran llevar por los demás. ¿Para qué? Para que no fueran llevados para que eso no fuera el inicio de perdición también para ellos. Porque la salvación, esto procede de Dios. La salvación solamente procede de Dios y desciende de lo alto. Solamente, no hay salvación en nadie más que en nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el 29. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Fíjense, hermanos, que aquí le está diciendo que para ellos es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis, o sea, tiene que ser concedido de parte de Dios que creas en Él, sino también que padezcas en Él. Así como tú crees en Él, así también es necesario que tú padezcas por Él, porque vas a padecer no por el hombre, no por quedar bien con el hombre, no por darle un lugar al hombre, no. Tienes que hacerlo por nuestro amado Jesucristo. Amén, gloria a su nombre. El 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ellos iban a pasar por el mismo conflicto que habían visto que estaba pasando el apóstol Pablo. Y ahora oís que hay en mí, ellos también lo iban a pasar. Pero era necesario que lo pasaran. A lo mejor y no a la magnitud que lo pasó Pablo, porque sabemos que fue el apóstol que más padeció, que más pasó, que más persecución hubo en él. Porque en él estaba el verdadero Cristo. En Pablo, en el apóstol Pablo, reinaba el verdadero, el amado Jesucristo, a través de todo lo que él pasaba. Y las fuerzas para seguir adelante solas se las daba el Cordero Santo, nuestro Señor Jesucristo. Él estaba siempre con él, en medio de lo que estuviera pasando, porque aún en las prisiones nunca lo dejaba solo, siempre estaba con él. Por eso el apóstol Pablo siempre estaba seguro y confiado de que nuestro amado Señor Jesucristo nunca lo abandonaba, nunca lo dejaba solo, siempre lo sacaba de donde estaba. ¿Y sabes por qué? Por su obediencia. Y también porque a donde él era enviado, él no resistía a no ir. Él siempre caminó con esa obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les puedo compartir en esta hermosa tarde ya, hermanos. Ahí discúlpenme que la lectura va a subir un poquito tarde al grupo, pero todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.